Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos a partir de sentencias de la Suprema Corte algunos de los temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a retomar nuestra plática sobre el amparo en revisión 237-2020, resuelto por la segunda sala bajo la ponencia del ministro Javier Lainez. Yo soy Alejandro Telles, gracias por sintonizarnos, comenzamos. Vamos a recapitular un poco. En este asunto, un grupo de personas de la comunidad de San Miguel Mimiapán, en el Estado de México, presentaron una demanda de amparo en contra de los actos de autoridades que otorgaron un título de concesión para llevar a cabo la construcción y operación de un relleno sanitario de residuos sólidos no peligrosos generados en dicho territorio. La segunda sala determinó que el relleno sanitario, su construcción y su funcionamiento, incumplía lo previsto en diversas normas mexicanas y, en consecuencia, también vulneraba lo dispuesto por el artículo 4 constitucional en cuanto al derecho fundamental a vivir en un ambiente sano, equilibrado y seguro. Para platicar sobre este tema nos acompañan Diego Esponda, de Derecho de la UNAM, Jacqueline Alcázar, de Filosofía y Bioética de la UNAM, Grisel Godínez, de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, Adriana García, de Biología de la UNAM, Daniela Sánchez, de Derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Daisy García, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenidas. Bienvenido, qué gusto tenerlos de nueva cuenta por acá. Fue un maravilloso primer programa y creo que quedaron bastantes temas en el aire que espero que podamos ir retomando poco a poco. Pero antes de entrar a detalle en la conversación en la que nos quedamos, Daisy, te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta Tu Casa Justicia TV. Tuvimos un maravilloso primer programa en el que discutíamos algunas de las aristas de esta sentencia. Antes de retomar y que te compartan tus compañeras y compañeros qué es lo que más les llamó la atención, platícame, ¿qué te llamó la atención de la sentencia? ¿Estás a favor, en contra? ¿Por qué? Hola, buena tarde. Muchas gracias por la invitación y poder compartir el espacio nuevamente con ustedes. Me gustó mucho la parte de la sentencia en la que se les solicita crear un plan, porque yo lo relaciono mucho con uno de los temas que más me encantan, que es el cumplimiento de la Agenda 2030. Lo relaciono muy directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, el de ciudades y comunidades sostenibles, ya que esto establece que la rápida urbanización está dando como un resultado un número creciente de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados, como lo es la recogida de residuos y los sistemas de agua y saneamiento, carreteras y transporte. Obviamente esto empeora la contaminación del aire y del crecimiento urbano incontrolado. Así que siento que dentro de todo el tema que ya han desarrollado anteriormente, es como lo que más rescato y lo que más me agradó, pues porque a mí realmente me gusta muchísimo este tema. Y creo que dentro de la resolución es como lo más acertado. Perfecto, muchísimo. Oye, Daisy, ¿y qué te parece esta actuación por parte de órganos jurisdiccionales, en este caso la Suprema Corte? ¿No te parece que se extralimita un poco cuando está mandando a otras autoridades qué hacer y vigilar y un plan establecido con determinados periodos? ¿Es lo que esperamos de nuestros jueces y nuestras juezas constitucionales? Supongo que bueno, no sé, a modo personal, pues realmente como que sea un cumplimiento que favorezca dentro de la comunidad, para mí es totalmente adecuado, ¿no? O sea, no lo veo de ese modo, porque si bien tiene que cumplir con garantizar nuestros derechos humanos y toda esta cuestión, pero también debemos de poder pensar que tenemos que conservar y cuidar y proteger, velar por nuestro medio ambiente, porque obviamente los seres humanos no somos los únicos que disponemos de esto, ¿no? Entonces seríamos como personas muy, una palabra sinónimo envidioso, como muy así, el poder nada más pensar en nosotros, ¿no? O sea, siento que la Corte, la segunda sala, a mi parecer, resolvió de una manera acertada al exigirles un plan, ¿no? Porque también existe
un tiempo establecido para que ellos puedan modificar, cambiar o mover esto, pues para poder hacerlo de una mejor manera y que no se afecte a Perfecto, nadie. muchísimas gracias. Sí, justo y ahora con tu participación recuerdo muy bien que era uno de los últimos temas que no pudimos abordar al final del programa, donde tus compañeras y compañeros nos comentaban, ¿no? A ver, estos efectos nos dejaban algunas dudas, ¿no? Cuando dicen, pues vamos a ver si si este servicio para la recolección y disposición final de residuos sólidos, pues vamos a ver si hay cierta forma de reestructurarlo para que puedas dar cumplimiento a las normas, y nos parecía que podía ser complicado, ¿no? ¿Cómo sobrepasas este límite de los 500 metros que al parecer estaba tan claro? Pero bueno, ya regresaremos a eso más adelante, sin duda. Los efectos es un tema que tenemos pendiente. Adri, bienvenida, qué gusto tenerte de nueva cuenta por acá, una voz experta en el tema. A ver, platícanos un poquito, recuérdanos tu postura sobre este tema y qué crees qué temas crees que quedaron pendientes. Pues justo siguiendo la conversación de Daisy, me parece interesante que la Suprema Corte comience a hacer recomendaciones que intenten aterrizar con muchos tratados internacionales, ¿no? En la misma sentencia se habla de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, y justo la usaban para decir que no se tenía que justificar si sí se había contaminado o no el río, si sí había problemas o no a la salud, simplemente porque implica una medida preventiva, no tiene que estar contaminado, ¿no? Per se, o no lo tienes que demostrar tú para entonces hacer valer las normas que tenemos. Y un poco también con la llegada y la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, que justamente habla de que debe haber una participación en los procesos de toma de decisión ambientales, ¿no? Un acceso a la información y un acceso a la justicia. Y que todo esto debía ser súper transparente para los ciudadanos, para las instituciones, para las empresas, para los gobiernos. Entonces, me parece que muchos de los gobiernos locales, municipales, los gobiernos en sí estatales, no conocen muchas veces estos instrumentos, y entonces ahí radica el problema de su implementación. Por ahí un poco. Y justo mencionar, ¿no? Y tal vez sería algo interesante traer a la mesa, que no tendríamos que llegar a esto, ¿no? Necesitamos más medidas preventivas de contaminación ambiental, de generación de residuos sólidos con una gestión adecuada, que es lo que plantea la nueva agenda urbana, justamente para no estar hablando si sí, si no, si el relleno sanitario, si se puede mover, si no se puede mover, ¿no? Tenemos que comenzar a hablar de medidas preventivas. En América Latina y el Caribe los niveles de prevención van del 1 al 2%, cuando tendrías que dedicarle como muchísimo más espacio, ¿no? Y entonces la pirámide va aumentando hasta que tienes un descontrol total justamente de los desechos y los rellenos sanitarios. Qué interesante este punto que tocas y que habíamos también abordado en la primera parte del programa, que era la prevención, ¿no? Y justo relacionado también con lo que le preguntaba Daisy, ok, está muy bien que la Suprema Corte haga este tipo de resoluciones y que marque precedentes de hacia dónde tenemos que movernos los órganos jurisdiccionales, pero la parte de la prevención muchas veces viene por parte de las autoridades administrativas y en muchos casos por parte de las autoridades locales, ¿no? Y creo que sería erróneo, mi punto de vista, pensar que tenemos que depender de los órganos jurisdiccionales para corregirles la plana, porque muchas veces eso ya implica una acción de sancionar, ¿no? Y tenemos que entender nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con el medio ambiente, que está enmarcada dentro de un esquema jurídico, desde la prevención, ¿no? Y creo que eso habla mucho de lo que entendemos también de la responsabilidad de todos los servidores públicos, ¿no? Entender que este marco normativo del que bien hablas y de estos instrumentos están para aplicarse no solo por órganos jurisdiccionales, sino por todas las autoridades. Regreso pronto a este tema de prevención y para que me platiques también un poquito de este acuerdo que me mencionas, que suena muy interesante y yo lo desconozco. Muchas gracias. Jacqueline, qué gusto tenerte por acá de vuelta. A ver, platícame un poquito, recuérdame tu postura y qué temas crees que quedaron pendientes para este segundo programa. Sí, hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, a mí lo que me interesa resaltar y traer a colación es la doble dimensión del derecho humano a un medio ambiente sano, porque bueno, está la parte objetiva o ecologista en la que pues sí buscamos que la naturaleza, el medio ambiente pues sea respetado, sea cuidado, pero por el otro tenemos la dimensión subjetiva o antropocéntrica en la que también estamos viendo las necesidades de las comunidades aledañas pues digamos a este relleno sanitario. Y bueno, aquí me gustaría rescatar la pregunta que hacía en el programa pasado, en la que pienso
y me gustaría que todos pudiésemos reflexionar en torno a cómo podríamos equilibrar ambas dimensiones, porque de alguna manera este derecho al medio ambiente sano pues también está buscando velar por el valor intrínseco que tiene la naturaleza. Y la pregunta sería, ¿hasta qué punto verdaderamente estamos dispuestos a velar por ese valor? Porque parece que dentro, digamos, de este derecho se lee de una manera bellísima, pero en la práctica, ¿qué estamos haciendo para ello? Porque me parece que estamos solo dimensionando la parte antropocéntrica y buscando que estas comunidades no se vean afectadas, y que sí, me parece que es muy importante, pero la parte ecologista u objetiva me parece que no queda tan clara, ¿no? Entonces eso es lo que me gustaría que pudiésemos platicar. Muchísimas gracias. Fíjate, Jacqueline, ahorita con tu participación me acordaba, te dejo la pregunta al aire para que la retomemos. Y sí, me parece que la manera en la que nos acercamos al reconocimiento de un derecho humano como es el derecho a un medio ambiente sano en sus dos concepciones, habla mucho de los valores que tenemos como sociedad. Y esto me recuerda que hay un libro muy bueno de Michael Sandel que se llama Lo que el dinero no puede comprar, ¿no? Y justamente nos acerca esta pregunta de si hay ciertos valores como sociedad que no podemos mercantilizar, ¿no? Y ese es, por ejemplo, el derecho al medio ambiente sano. Y la pregunta que él se realiza, te la dejo al aire para que me des tu postura, es si debemos permitir que determinados países puedan pagar por contaminar, ¿no? Como este tema de los bonos de carbono, etcétera, que algunos países occidentales dicen, está bien, ¿no? Pues son países que son de industrias y que tienen que crecer y pueden comprar los bonos de otros países, etcétera, etcétera. Y la pregunta que se hace el autor es si realmente esta solución o este parche enmarca lo que queremos como sociedad, ¿no? Pero bueno, regresamos más adelante porque me voy a clavar con ese tema y muchas gracias. Fernanda, qué gusto tenerte por acá, bienvenida a Derecho a Disentir. Platícame, misma pregunta, ¿qué quedó en el tintero? Yo creo que en la sesión pasada sí vimos muchos temas, la verdad siento que tocamos diferentes, pero siento que quedó mucho en el aire la cuestión de los pueblos indígenas, de cómo no se hicieron valer pues esto, pues su derecho, ¿no? Al medio ambiente sano y el derecho a esta consulta indígena, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo tenemos previsto tanto en tratados internacionales como en el artículo segundo de nuestra Constitución, y el de, creo que pueblos indígenas y tribales de países independientes de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque no se les consultó, vaya, que ellos están asentados a menos de 2.500 metros de donde se quería hacer, ¿no?, la construcción de este relleno sanitario. Pues no se les consultó, ellos sí son personas que realmente les afecta todo el hecho de tanto el río que tienen ahí, que ya tiene aguas residuales, que ese es un punto que también es muy importante del cuidado y qué se va a hacer con ese río, y la instalación o el permiso, ¿no?, que se le quiere dar a este relleno sanitario, que también la Corte ya ha dado diferentes puntos de vista en cuanto a la consulta de los pueblos indígenas, en cuanto a la biodiversidad, la conservación, la sustentabilidad ecológica, y claro que les da la razón porque ellos pues son una colectividad, un grupo social que pues culturalmente se les abandonó y que ahora es necesario que se les tome en cuenta para en este tipo de temas, porque son los que viven ahí, son los que están en la punta del cañón, ¿no? Entonces hay que combatir por principio esta exclusión social a la que pues históricamente han estado sometidos. Esta por una parte, y pues sí, no retomar un poco de todos los temas, y también la vez pasada también, igual que Daisy, retomé un poco el tema de cómo al final se le dio un poco de oportunidad a la Corte para dar sus ideas o de pedirles, ¿no?, a las autoridades que realicen un plan, ¿no? Y me gustaba mucho eso para que se implementara como una buena política pública, pero que en el caso, como lo vimos y como lo mencionábamos con Dani y así, pues sí, es un poco complicado, ¿no? Porque pues ya está empezado, es un poco extraño el tiempo para darles de que cuáles van a ser estos avances, cómo va a estar la ingeniería, no conocemos mucho de este tema, entonces también como conocer esa parte de expertise de cómo sería ese plan, cómo se iba a desarrollar, y si ya pasó el tiempo y si ya se hizo el plan o no se hizo y qué procede con el caso. Perfecto, muchísimas gracias. Fíjate que saliendo de este primer programa, cuando abordábamos este tema de consulta indígena,
me llegaron 2 o 3 comentarios por ahí en este y en otro programa anterior. Y era el tema de por qué a ciertos grupos sí consultarles, ¿no? Como bien dices, la Corte ha sido muy clara en que se tiene que hacer este tipo de consultas para pueblos indígenas, pero también cuando se trata de grupos de personas en situación de vulnerabilidad o de discapacidad, ¿no? Y creo que la gente no podía tener muy claro por qué algunos grupos sí, algunos grupos no. A ver, y esto lo hago como meramente transmisor de los comentarios que llegan, de las participaciones que hacen, ¿no? Y me pareció interesante un comentario que me llegó que decía, bueno, ¿cómo delimitamos qué grupos sí, qué grupos no? ¿Es por categorías sospechosas? ¿Es atendiendo a situaciones específicas? Y, por ejemplo, uno me hablaba, ¿no? Del tema tan grave que tenemos de violencia en contra de las mujeres en este país, y si para el hecho de que se hicieran leyes para el caso específico de su protección se tenía que tomar en cuenta también puntos muy interesantes, ¿no? Con los cuales yo tendré mi opinión muy personal de por qué sí o por qué no procederá, pero los dejo al tintero para que lo retomemos. Diego, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Platícanos, ¿de qué quieres que platiquemos hoy sobre este punto? Bueno, yo creo que a mí lo que me llamó la atención y volviéndola a leer es que la Corte da definiciones muy concretas. O sea, no solo te dice del derecho a la salud y del medio ambiente, pero cuando tú como estudiante, como recién egresado, como abogado, dices, pero ¿qué acciones en concreto repercute el tener un medio ambiente sano? Porque al final de cuentas, o sea, si ustedes se pueden estudiarlo y verlo, queda muy genérico. O sea, ¿qué acciones concretas, no? Entonces, ya te habla de garantizar la preservación del medio ambiente, el mejoramiento del medio ambiente. O sea, acciones muy concretas que desde a veces, y como bien lo mencionó Jacqueline, como que muchas ideas quedan en el mundo de las ideas, en la abstracción, pero ya a la hora de implementarlo, pues la verdad es que te das cuenta que las autoridades administrativas, pues les hace falta muchísimo, ¿no? Y adicional de la falta de promoción de los derechos humanos, ¿no? De la protección y garantizar, perdón, estos derechos humanos. O sea, hay una nula capacitación al respecto, ¿no? O sea, yo creo que si realmente todas las autoridades administrativas estuvieran capacitados en ese sentido, seguramente el Poder Judicial tendría muchos menos litigios, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es importante estos abogados que recién salen y que les interesa el tema de los derechos humanos per se, que se dedican únicamente a eso. Creo que son muy importantes porque van a ser el medio a través del cual van a ayudar mucho a la preservación de estos derechos. O sea, ¿para qué esperarnos un litigio que empezó desde 2006 y que hasta 2021 tuvo una resolución favorable, ¿no? O sea, ahí eso es muy cuestionable, el tema de la justicia pronta y expedita que menciona la Constitución. Pero también ves, por ejemplo, ahorita el tema que mencionaba hace un momento está Fer, referente a los pueblos indígenas, que hay una deuda histórica con ellos, ¿no? O sea, total, una deuda histórica desde que hablábamos la sesión pasada, referentes de la conquista, ¿no? Cómo fueron desalojados de sus tierras. En la época cuando inició México independiente no mejoró tanta la situación y con la revolución ni se diga, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues sigue existiendo lo mismo, aunque existen otros mecanismos, otros ordenamientos jurídicos, la verdad es que la realidad no ha cambiado tanto como nosotros quisiéramos. Y como bien lo mencionaron en otro lugar, en otro foro, pues realmente la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, pues fue la reforma más importante desde 1917. Desde su creación, ¿no? Desde esta cosmovisión de los derechos humanos. Y yo creo que pues sí, llevamos 11 años apenas con esta reforma y pues hay todavía muchísimo trabajo creo que por hacer. Al final, yo creo que el hecho de que se esté cuestionando y que la Corte vaya a una situación técnica como una norma oficial, que no es sencillo porque aparentemente está elaborado por ingenieros, por técnicos, por ambientalistas, yo creo que tiene muchísimo mérito que se hayan metido al fondo del asunto, ¿no? Al si está el sitio adecuado, si a la construcción adecuada, o sea, yo creo que eso tiene muchísimo mérito. Pero yo creo que lo más importante es que pues existe una deuda histórica, ¿no? El hecho de que para mí, pues, desde mi punto de vista, no sea una justicia pronta y expedita, pues no sé qué tan factible sea tener una sentencia favorable después de tantos años, ¿no? Saliéndome un poco del tema, hablando del caso de Digna Ochoa, pues el caso de Digna Ochoa fue en el 2000. La Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado apenas se manifestó y dijo que realmente hubo pues, una violación por parte del Estado mexicano. Entonces, son situaciones que a mí como
como abogado, pues sí te frustran un poco, ¿no? O sea, en ese sentido de que aunque hayas un criterio innovador, aunque realmente veló por la preservación de estos derechos de este sector vulnerable, pues al final de cuentas no se cumple con lo que dice la Constitución de esa justicia pronta y expedita, ¿no? Y ese es el comentario que a mí me gustaría poner sobre la mesa, porque ¿de qué sirve tener un criterio innovador, que una corte se meta hasta el fondo del asunto, si no cumple en el tiempo que debiese hacer? O sea, yo me pongo a imaginar desde el año de 2006 a 2022, o sea, ¿cuánto tiempo más se ha seguido contaminando y afectando a estas personas? Sí, claro. ¿No? Y pensando en un sentido que a lo mejor pudiesen demandar por otra vía el daño y perjuicio, ¿no? Pero bueno. Híjole, qué importante. A ver, muchos temas interesantes que tocas. En efecto, yo también creo que la reforma de 2011 es trascendental y de las más importantes de nuestra historia constitucional. Y recuerdo mucho las palabras del ministro Saldívar que decía hace unas semanas, ¿no? Y que muchas veces damos por sentado que estos derechos están dados. Y no es cierto, es de 2011 donde viene esta pelea por los derechos fundamentales, él lo ha dicho, ¿no? Antes la Suprema Corte se ocupaba de otro tipo de casos, de controversias constitucionales, de peleas limítrofes entre estados, etcétera, y es hasta hace poco que encontramos como tal un tribunal constitucional enfocado en la defensa de los derechos fundamentales. Y es ahí donde se tiene que ver el compromiso por saldar esa deuda histórica, ¿no? Creo que, como bien mencionas, y es un tema que también a mí me enoja mucho, durante largo tiempo se utilizó esta exotización de los pueblos indígenas, ¿no? Y este tema de sí los aceptamos, pero me he visto como ellos para sentirme parte, para la foto y hasta ahí. Y eso no era velar por ellos, ¿no? Eso no es un compromiso. Los compromisos tienen que ver en políticas públicas, en leyes, en igualdad sustantiva ante la ley y en este tipo de cuestiones y en este tipo de decisiones donde digan aquí se les tiene que consultar. O como lo podemos ver en la secuela procesal, ¿no? Cuando una persona se autoadscribe como parte de un pueblo indígena, pues tiene que tener ciertos derechos de defensa adecuada en los que el Estado pueda constatar que no se vulneraron sus derechos, ¿no? Que alguien lo escuchó en su lengua, que tuvo acceso a todas las garantías que implican este tipo de procedimientos. Retomo eso más adelante. Muchas gracias. Y cierro contigo, Dani. Bienvenida nuevamente. Qué gusto tenerte por acá. A ver, platícame. ¿Qué puntos quieres que abordemos en esta segunda parte? Hola Alejandro, muchas gracias. Bueno, yo recuerdo que hice hincapié en el programa pasado sobre una parte de la sentencia en donde la Corte menciona que justo, o sea, el derecho fundamental al medio ambiente no se limita a ser una norma programática, o sea, tiene eficacia legal y tiene una fuerza jurídica, ¿no? Esta fuerza jurídica que hace, que vincula a las autoridades para asegurar condiciones ambientales, o sea, por ejemplo, que los tribunales de nuestro país se encuentren posibilitados de realizar acciones o misiones de autoridades ambientales, ¿no? Y justo mencionando todo lo que comentan mis compañeros sobre los principios, sobre los temas tan específicos que menciona la sentencia, yo quisiera, poner sobre la mesa el tema de la especialización judicial en materia ambiental, ¿no? O sea, porque justo lo que menciona Diego, después de cuánto tiempo no se resolvió este asunto, pero fue porque la Corte, pues, ejerce su facultad de atracción, ¿no? Pero pues los juzgados de primera instancia o los tribunales colegiados, pues ahí es donde realmente se imparte justicia, ¿no? A primera mano, ahí es donde se resuelven los asuntos, ¿no? Entonces, justo, o sea, yo estoy completamente convencida que los juzgadores de nuestro país en materia federal, por ejemplo, que lo digo porque es lo que conozco, son impresionantemente, están capacitadísimos y son gente, o sea, no tengo ningún pero al respecto, pero ellos tampoco son omniscientes, o sea, no pueden saberlo todo, ¿no? Y en tema ambiental, pues son temas tan específicos que hay que saber de temas, o sea, como tan científicos, de la tierra, de esto y lo otro, por lo que yo, o sea, pongo sobre la mesa este tema, ¿no? De esta especialización ambiental. Si bien es cierto, o sea, no es garantía que una especialización en los órganos judiciales trae consigo una mejor administración de justicia o pronta, expedita, más así, no es una garantía. Sí lo es que, o sea, se pueden hacer, no sé, o sea, se pueden analizar temas más específicamente. Por ejemplo, la materia ambiental se ve en la materia administrativa, ¿no? Tengo entendido que la materia administrativa de todas las materias pues es la que más chamba tiene y o sea, por ejemplo, hay en lugares del país donde son juzgados mixtos o por ejemplo en Jalisco que es administrativo, civil y de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ¿cómo con todo esto que tienen que ver estos órganos jurisdiccionales pueden especializarse tanto? Un tema aquí es que, por ejemplo, este residuo sanitario se estableció donde antes era una mina.
hay unas entrevistas de la gente que vive ahí que menciona justo esa preocupación de decir, es que no es solo el residuo sanitario, o sea, estos gases, estos líquidos que salen de toda esa basura se filtran en la tierra, donde antes era una mina. Entonces, o sea, ¿qué consecuencias puede tener no solamente a lo mejor de malos olores o de bichos o de animales rastreros y todo eso, sino a lo mejor una explosión, ¿no? Porque pues están estos químicos. Bueno, entonces todo esto que a mí me parece como súper importante, me surge este cuestionamiento, ¿no? Sobre esta especialización y la manera en la que, pues, o sea, a lo mejor todas las ventajas de esto, ¿no? Que sea más pronto, más especializado, o sea, todo eso. Entonces, eso es lo que yo quisiera ahorita que platiquemos un poco al respecto, ¿no? Y saber qué opinan ustedes sobre eso. Me encanta la idea, creo que tienes un punto muy interesante y muy debatible. Creo que ya lo mencionábamos en el primer programa, ¿no? Este reconocimiento y judicialización de los derechos de tercera generación, pues también pone sobre la mesa esto, ¿no? A ver, si ya tenemos juzgados especializados en materia de telecomunicaciones por el entendimiento, de la complejidad de la materia, pues también tenemos que entender que este tipo de derechos implica conocimientos, como tú bien lo señalas, muy específicos, científicos en su caso. Creo que es una pregunta muy pertinente y que retomaremos en el segundo bloque. Pero como pueden ver, tenemos muchas preguntas que responder. Seguramente va a ser un segundo bloque muy interesante. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. El tema medio ambiente, y nuevamente abrimos varias aristas a discusión, pero quisiera retomar esta conversación desde un punto muy general, y era el tema que mencionaba Jackie, ¿no? Jackie, por favor, platícanos un poquito sobre esta doble dimensión de la que hablabas, de este derecho fundamental, y si gustas también, a ver, ¿cuál es tu opinión sobre esta pregunta que dejamos al aire? ¿Crees que está bien, entendiendo nuestro compromiso como sociedad con el medio ambiente, que se pueda mercantilizar este derecho a contaminar? Bueno, yo lo voy a pensar, digamos, todo este tema desde la bioética, ¿no? Me parece que en estos tiempos, y bueno, desde el siglo pasado, se ha incentivado un campo muy interesante de discusión que es la ética ambiental, lo que ha llevado pues a reformular pues todos estos derechos, sobre todo este derecho al medio ambiente sano, en el que sí se coloca esta valía inherente que tiene la naturaleza. El asunto es que al final del día lo que se hace es reconocer, digamos, como prioridad el derecho que tienen los seres humanos. Y sí, somos animales, pertenecemos, digamos, a toda esta biodiversidad, al ecosistema o a los ecosistemas. Sin embargo, ahora sí que queda como en segundo lugar, digamos, el bienestar, o digámoslo de otra manera, como también lo dice aquí el documento, estamos hablando sobre el florecimiento de otras formas de vida. Pero ¿en qué consistiría dejar florecer a otras formas de vida? Sería también su respeto, su cuidado, su conservación, su protección, etcétera. Aquí el asunto pues es sumamente complejo, porque si nos preguntamos, digamos, en este caso tan particular, ¿a quién le vamos a dar mayor prioridad? Pues siempre resulta que es a las comunidades humanas. El asunto sería, ¿cómo vamos a proteger a la naturaleza o al medio ambiente? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y hacerlo realmente factible, porque yo escuchaba hace un momento a Daisy y hablaba de la Agenda 2030 y todo esto y el desarrollo sustentable. Pero me pregunto yo si en la práctica verdaderamente estamos haciendo algo por el bien, o digamos el buen vivir de las comunidades bióticas, donde no solamente estamos insertos nosotros, sino otras formas de vida, y háblese de flora y fauna. Entonces eso es lo que a mí, más que dar como una respuesta, me lleva hacia esta conciencia bioética o ¿qué tipo de persona quiero ser en relación con mi entorno natural? Híjole, qué complicado, y esto creo que también viene de la mano. Sí, entender nuestro compromiso bioético, y justo cuando hablamos de la Agenda 2030, creo que, por lo menos en la experiencia personal, con lo que me he encontrado, es que si bien hablábamos de esta romantización del texto constitucional por parte de los órganos jurisdiccionales, pues creo que también como servidores públicos, y esto lo he visto en distintos niveles, cuando nos hablan de la Agenda 2030, de compromisos ambientales, de determinados instrumentos,
no los tomamos tan en serio. Me parece que el problema como tal de cambio climático y de medio ambiente nos parece tan lejano que no lo acercamos a nuestra vida diaria, ¿no? Y eso me parece muy, muy, muy preocupante. A ver, Daniela, experta en Derecho Internacional y en la Corte Interamericana. A ver, dame tu punto de vista. ¿Podemos pagar por contaminar o hacia dónde crees que va esta dinámica internacional? Bueno, o sea, yo considero, y justo siguiendo el comentario de lo que comentaba Jacqueline, a nivel internacional hay avances, poco a poco, a lo mejor no, en temas muy específicos, ¿no? Justo el año pasado hubo una noticia al respecto, que la Corte Constitucional de Ecuador reconoce a los animales silvestres como sujetos de derechos de protección. O sea, también en San Salvador y en varios países de América Latina, ¿no? Entonces ahí vemos un avance, o sea, un avance poco a poco en el que justo está esta línea que la Corte de la sentencia menciona, ¿no? Esta doble dimensión objetiva ecologista y la otra subjetiva y antropocéntrica, ¿no? A lo mejor ya no enfocarnos tanto en esta parte antropocéntrica de decir que el medio ambiente nos sirve para algo, sino empezar a reconocer pues al medio ambiente, flora y fauna, pues que son sujetos de derechos, ¿no? Y protegerlos por lo que son y no por lo que nos pueden servir a nosotros como sociedad. Bueno, justo allí, perdón, a mí me gustaría como plantear otro asunto. Si nosotros vamos a reconocer el derecho de otras formas de vida, tendríamos no solamente que pensar en las necesidades humanas, sino también que necesitan otras formas de vida. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues desde la educación, desde programas realmente factibles, ¿no? No tanto enfocarnos en las consecuencias de los daños que estamos generando, sino en las causas. Y si nos enfocamos en las causas, entonces ahora sí podremos modificar, digamos, de alguna manera, estos programas educativos que tenemos desde el kinder, si ustedes quieren, hasta el nivel universitario. ¿Por qué? Porque sí queda muy, pienso yo, sobre el aire, recicla, no desperdicies el agua, pero queda como una norma allí pegada a la pared, pero realmente no hay una educación de por medio que nos haga comprender la necesidad que tenemos nosotros como animales, como especie también de la naturaleza, y tampoco reconocemos plenamente ese valor intrínseco del que se habla desde la bioética, pero también desde este derecho a un medio ambiente sano. Fíjate que yo ahí, por ejemplo, lo que menciona esta Jacqueline, o sea, aquí quiero que pongan en contexto y lo que dijo esta Dani, que es importante, y algo que dijo Alejandro. Si los servidores públicos tienen problemas o les cuesta trabajo adecuarse al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, si ven muchos lejano el tema del cambio climático, que ya lo estamos viviendo ahorita, por estas últimas temperaturas que han existido en estas semanas, o sea, ni siquiera pensar, al menos en México todavía, de que los animales van a ser sujetos de derecho. Me queda claro, como lo dijo Daniel hace un momento, que es progresivo y que es poco a poco. Pero para que sea ese cambio progresivo y un poco más rápido, yo creo que los funcionarios, los servidores públicos tendrían que estar comprometidos con estas nuevas ideas y estar abiertos y tener ese criterio abierto de aceptar nuevas realidades, ¿no? Y yo creo que por eso es importante la promoción y la difusión de los derechos humanos, pero sobre todo la capacitación. Ahorita, por ejemplo, Daniela dijo que a veces los tribunales, me imagino que trabajó en algún juzgado de distrito, defendiendo al Poder Judicial un poco, diciendo que como que no tenían o no podían saber de todas las materias. Yo le diría, pues que nosotros, los que litigamos, los que vamos a los tribunales, esperamos que los jueces estén sumamente capacitados y que conozcan de la materia, y que todos los servidores públicos y funcionarios que estén ahí conozcan del tema, ¿no? Independiente, puede pasar, ¿no?, que si son tribunales mixtos tienen que saber de todo, pero yo creo que lo más importante es que pues estás yendo con un experto para que se meta al fondo del asunto, para que dirima y entienda las cuestiones técnicas. Al final de cuentas, yo creo que esa es una obligación que existe como cualquier funcionario público, estar capacitado, estar convencido, estar realmente comprometido con esta difusión de los derechos humanos, ¿no? Y creo que parte de eso es estar en constante aprendizaje. Pero, o sea, también
o sea, en este tema tan importante y de tanta trascendencia que es el tema ambiental, hay que ser realistas, ¿no? O sea, hay que ser realistas. O sea, una persona, por más comprometida, un juzgador, por más comprometido con el medio ambiente, pues no es omnisciente. O sea, no puede saber científicamente todo en un tema tan específico de una violación al medio ambiente en tema de tierras, de agua. Es a eso a lo que me refiero, ¿no? Y de las ventajas que traería esta especialización judicial. Y justo siguiendo la pregunta de Alejandro sobre si cobrar, ¿no? A quien contamine y todo eso, recientemente leí una noticia que hablaba de que a las empresas, por ejemplo, que venden celulares y esto y lo otro, o sea, como una iniciativa para no, que si te descompone un aparato, o sea, no darte uno nuevo, sino repararlo, ¿no? Entonces ahí ya estamos viendo cómo a lo mejor es como un incentivo para justo que las empresas piensen en el tema del reciclaje, ¿no? Y no solamente el tema económico, ¿no? Entonces, con ese ejemplo, yo considero que sí, eventualmente, siendo realistas, pues, hay que meter temas de dinero en todo esto para que haya una motivación para las grandes empresas y para toda esta gente y grandes productores, porque a lo mejor, pues, en baja escala hay gente que se preocupa por el medio ambiente, ¿no? Y quien está así a favor y todo, pero a gran escala es cuando realmente se va a ver como un cambio trascendental, ¿no? En todo esto, que es lo que urge. Haciendo un comentario, no sé si o alguien iba a decir algo, Alejandra. No, adelante. Ok, yo siento y sé que estos temas de la Agenda 2030 y todo esto, la verdad es que muchas personas no los conocen aún. Retomando el comentario de Diego, creo que es muy necesario capacitarnos y aprender sobre objetivos de desarrollo sostenible y derechos humanos y todo esto, pero también es muy real que no es un trabajo solamente de los juzgadores. O sea, realmente todos estamos viviendo aquí, ¿no? O sea, todos usamos, hacemos uso, todos estamos dentro de esto. Entonces, ¿por qué solamente dejarle el trabajo a los juzgadores o dejarle el trabajo a todo esto cuando también somos parte de una comunidad? O sea, es muy real que en esto no se le hizo una consulta a los pueblos originarios, que quienes en primera mano podrían ser los más afectados, que debieron de haberse hecho bastantes cosas antes de poder emitir una resolución y cosas así. Pero bueno, el problema ya está en tiempo, tal vez no, pero el problema ya está. Se está buscando un plan para poder adecuarlo, que es como lo que yo más hago hincapié, ¿no? El tema de la Agenda 2030, les juro que es un tema que a mí me mueve muchísimo, que me encanta muchísimo. El promoverlo, aprenderlo, capacitarlo y estudiarlo es mejor, lo relacionas porque no solamente contribuye a los temas del medio ambiente, sino a otras esferas que también están siendo afectadas en este tema, pero sí me quedo mucho con que no es nada más el trabajo de unas solas personas o de un solo grupo de personas, ¿no? O sea, realmente todos estamos en esta comunidad, todos podemos aportar, como lo decía Dani, o sea, todos estamos siendo parte de esto y creo que todos deberíamos de también poder contribuir y ser más responsables. Fíjate que... Pero por supuesto que todos, o sea, pero al final de cuentas, quienes tienen que resolver los problemas son los tribunales. O sea, nosotros desde nuestra cada trinchera podemos promoverlos, capacitarnos y demás, pero quien va a resolver esos problemas no somos nosotros. O sea, quien realmente van a resolver los problemas de fondo, si no hay una buena política de preservación o de justamente mencionaba hace un momento Adriana, van a ser los juzgadores, ¿no? Por eso es que no digo que solo ellos, sino que todos debiésemos estar comprometidos, pero que al final los expertos o los expertos de los expertos debían ser los jueces y los magistrados, ¿no? Fíjate, qué importante y este tema que toca. Dos que... segunditos ahí nada más. Daisy, sí. voy a retomar este punto que tocas y te doy la palabra, Nela, porque el compromiso es de todos, en efecto, y esa es una frase que me encanta y por la que he peleado siempre. Y últimamente, por ejemplo, leyendo el último libro de Bill Gates sobre el cambio climático, también nos mencionaba un poco que parecía esto una estrategia que nos querían vender ciertas corporaciones de decirnos, no, el problema es de todos, hermanos, y tú usa tu cepillo de bambú y no uses popotes porque las tortuguitas se mueren. Cuando te dicen, no es cierto, a ver, las acciones que tomamos como individuos en el día a día representan un porcentaje mínimo de lo que podemos hacer para combatir el cambio climático. Entonces, que las empresas no nos vengan con este juego de vamos a sacar todos el barco adelante, cuando los que lo están hundiendo son ellos, ¿no? Entonces, dejo ahí el tema sobre la mesa, perdóname, Dani, pero me enojé mucho y quería poner ese punto sobre la mesa. Adelante. Sí, por supuesto, no solamente siguiendo lo que menciona Diego, que tiene toda la razón, también me parece interesante el tema de si con la reforma de 2011 el juicio de amparo se transformó para garantizar de manera efectiva el reconocimiento y la protección de derechos humanos,
creando estas figuras, ¿no? De reconocer derechos colectivos, derechos difusos, el interés jurídico, interés legítimo, interés simple. O sea, con todas estas herramientas que ya que ya tenemos, a lo mejor también los litigantes de su trinchera, pues animarse, ¿no? A presentar amparos en temas que, pues si bien no viven en la comunidad o si bien no les afectan directamente, pero pues ya con esta reforma se abrió la puerta a que en el ámbito por lo menos jurisdiccional, ¿no? Que es el que ahorita pues nos compete un poquito más, impulsar todos estos movimientos para pues que haya un cambio, ¿no? Con independencia de estas grandes corporaciones y empresas que tienen que hacer lo que les corresponde. En el tema también de jurisdiccional, pues el derecho lo hacemos todos, ¿no? Desde el tribunal o el juzgador resolviendo, como los litigantes, lo que empiezan ellos a solicitar, a pedir, los juicios que empiezan a promover, ¿no? Y los temas en los que se requiere una resolución con ciertos efectos, ¿no? Que hagan poco a poco un cambio, ¿no? En estos temas ambientales. Muchas gracias. Adri. Retomando un poco lo que decías, justo tenemos una política a nivel global de privatizar los beneficios y socializar los riesgos. Y eso es algo que nos debe de quedar bien claro. Con la pandemia se hablaba un montón de que las emisiones descendieron y los vuelos y todo eso. Entonces, hay un informe muy bonito que decía que el 1% de la población es el que está contaminando de manera constante y fuerte, y todo el resto nosotros. Entonces, no es un tema para deslindarnos y decir, bueno, no soy yo, no lo hago. Efectivamente, cada acción impacta, pero creo que sí se vuelve importante hacer exigible a las empresas, ¿no? Y justo ahora en esta que ganó la licitación, ¿no? Para el relleno sanitario, era un deber de ella conocer todas las normas, conocer los marcos internacionales, conocer los impactos a la salud. Era una responsabilidad y se le tiene que hacer justamente responsable. Y justo lo que dice Daniela, ¿no? Y Diego, de pronto, pues capacitarnos en todos los temas y volvernos especialistas es imposible, pero creo que justo por eso sirven estos espacios y estas mesas de diálogo, ¿no? Aquí habemos de distintas carreras, y aunque la mayoría estudió Derecho, no es el mismo derecho, ¿no? Tienen diferentes visiones y perspectivas y diferentes dinámicas, y traer temas tan importantes a la mesa y justo generar este intercambio de ideas, ¿no? Esa construcción interseccional nos ayuda a seguir avanzando, ¿no? Yo soy bióloga, entiendo un poco los impactos del cambio climático, los impactos del cambio climático en la salud, ¿no? Y en los ecosistemas. Sin embargo, yo no conocía de marcos normativos, ¿no? Y fue gracias a abogados, ¿no? A los politólogos, que uno va conociendo y va sorteando, y entonces te agarras de los demás justamente para que tus procesos en lo que tú haces, ¿no? En el marco que te corresponde, pues justamente lo hagas valer. Porque también de pronto estar en todos lados pues se vuelve imposible, pero sí creo que mientras más tengamos claro las responsabilidades y las competencias que tenemos todas las personas, no, porque tampoco podemos llegar a invadir competencias de otras áreas y mucho menos de otras instituciones de gobierno, pero sí irnos pasando la bolita. Yo ya hice hasta aquí, ¿no? Y en ese trabajo interseccional te toca de aquí a acá, y a ti te toca de aquí a acá, y a ti te toca de aquí a acá hacer valer todos estos derechos, y entonces me parece que funciona. Fíjate. ¿No? Y a las... No, adelante. No, y pues justamente con las personas es eso. Yo entiendo perfecto que hay que decirles que los derechos de las otras especies cuentan, ¿no? Y valen y son importantes por sí mismas, pero si ni siquiera entendemos cómo nos relacionamos con el entorno, y ni siquiera entendemos cómo nos atraviesa, no solo en el día a día, sino en nuestro cuerpo, estas problemáticas ambientales, pues de pronto se vuelve más complejo. Entonces necesitamos decirles que hay una problemática que los está impactando por la manera en cómo se relacionan con las otras especies, por la manera en cómo se relacionan con el entorno. Y entonces de pronto podemos ir construyendo una nueva visión, porque justo es con lo que ha pasado en el tema del cambio climático. Nos han vendido películas en donde un día se acaba todo y que bueno, sería muy bonito, quizá porque no sufriríamos. El problema es que es de todos los días y año con año, mes con mes se va intensificando. Y las problemáticas las vamos a vivir muchísimos
años. Entonces va a ser un dolor y un sufrimiento, no de un día, no de un mes, no de un año, sino de toda la vida. Entonces creo que de pronto si vamos bajando la información de esta manera, entonces podemos empezar a hacernos un poco más conscientes en cómo nos estamos relacionando y cómo estamos habitando el mundo. Qué interesante este tema que tomas. Creo que no romantizo ni al Estado ni a los privados, ¿no? A ninguno de los dos. Sí me parece muy relevante, como bien mencionas, cómo todas estas acciones que vamos dando en el día a día pues van a tener consecuencias, ¿no? Y ves este caso, por ejemplo, donde se le dijo a cierto estado, no construyas este estadio porque por ahí está el cauce del río y es parte de un proceso natural para que de repente pueda llover y se construye y tenemos estados sin agua, ¿no? Y son cuestiones que aún así... me parece que, no sé por qué como individuos no logramos entender la problemática, ¿no? O sea, escuchamos que ciertos lugares no tienen agua, que si no llueve no se puede hacer nada y parece que podemos seguir en nuestro día a día. Y creo que también dejaron, el tema de expertos que compongan a los órganos jurisdiccionales es un tema que está súper en boga. Bien lo mencionaba Daniela y Diego, lo aterrizaban al tema de juzgados de distritos y yo recuerdo también que hay una conversación muy interesante sobre la composición de los secretarios de la Corte, secretarios y secretarios de la Suprema Corte. Cuando lo entendemos como un tribunal constitucional que va a resolver todo este tipo de controversias de distintas materias, pues mucho se pensaba sobre qué perfil buscamos de ministros y ministras, de secretarias y de secretarios, ¿no? En algún momento incluso se puso sobre la mesa, necesitamos que todos los ministros y las ministras sean abogados o sus equipos sean abogados o necesitamos que puedan entender de políticas públicas, de temas económicos, de temas medioambientales, etcétera. No creo que es una pregunta súper válida y que también aprovecharé para dejárselos sobre la mesa para todas las personas que nos están acompañando en casa. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estamos de vuelta en el último bloque de El Derecho a Disentir por Justicia TV con este tema maravilloso de la protección al medio ambiente, todo su contenido y las implicaciones que tiene y cuáles son sus alcances, ¿no? Nuevamente nos vamos a quedar sin tiempo de platicar muchos de los temas tan interesantes que pusieron sobre la mesa y eso tal vez no me deja con un buen sabor de boca, pero agradezco mucho cada una de sus participaciones. A ver, y quisiera regresar contigo, Fer, porque en el segundo bloque mencionaron una idea que a mí me parece bastante interesante y es el reconocimiento por parte del Estado o de los tribunales internacionales también de los derechos de la flora y fauna. No sé, igual y sí, igual y no. Pero recuerdo, por ejemplo, esta plática la tuve en algún momento con Geraldina González, a quien le mando un cordial saludo y que también conduce un espacio de este canal, en el que ella retomaba algún precedente justamente de Argentina. No recuerdo si era sobre un delfín o sobre un orangután, y reconocía y hablaba de estos derechos, el reconocimiento de los derechos fundamentales de este tipo de animales. Le dije, ¡ay, no sé si vamos para allá, no sé si es lo que queremos! Y en su momento me llamó especista, ¿no? Lo cual me pareció complicado, pero sin duda es una experta en el tema, mucho más que yo, y tengo mucho que aprenderle. A ver, Fernanda, ¿qué te parece esta idea del reconocimiento de derechos para flora y fauna? Yo considero, bueno, aquí en mi facultad tengo un licenciado que de hecho su tesis de graduación fue exactamente, bueno, parecida a este tema, ¿no? De cuál es la diferencia entre un ser humano y un ser animal o la flora, ¿no? Cuál es la diferencia entre el ser humano, la flora y la fauna, y hace como un análisis de cuáles son las características que nos parecemos, cuáles no nos parecemos, y en este análisis coincidía que si bien nosotros nos parecemos, ¿no?, a la flora y la fauna en ciertos sentidos, pero lo que nos distingue es como el nivel de entendimiento que tenemos sobre varias cosas, ¿no? Entonces, si bien ¿por qué nosotros solo gozamos de estos derechos fundamentales si ellos se parecen en características a nosotros? Por el simple hecho, ¿no?, de no tener nuestro entendimiento, nosotros nos aprovechamos de ellos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es muy importante, y si bien, como lo habían mencionado, tratados internacionales, convenciones, incluso nuestra misma Constitución prevé este derecho al medio ambiente sano. Hablar de este medio ambiente sano no es solo hablar de nosotros como humanos para poder gozarlo, sino también hablar de nosotros como humanos para poder proteger estas especies animales y pues de plantas, ¿no? Que para nosotros, para sobrevivir en todo el ecosistema de todo el mundo, pues es necesario poner un poco de cada uno. Entonces, si no cuidamos a cualquiera de ninguna especie, pues vaya todo, ¿no? Y creo que es muy importante, y este reconocimiento, sé que
mexicano, cultura, reconocerle los derechos fundamentales a las plantas o a los animales o así. Siento que es un poco que iría muy lento, la verdad, por nuestra cultura o porque nosotros nos tenemos como humanocentristas, ¿no? Somos muy un poco egoístas en este sentido y porque cuidar, ¿no? A las especies, somos muy de ese sentido, pero sí, no, aterrizar este concepto tanto del principio de precaución como el principio de prevención que ya pues también la Corte ha establecido en cuanto al medio ambiente. Y pues sí, creo que recalcar que siento que estamos siendo un poco egoístas al mencionar o al considerar que el medio ambiente es para que nosotros lo aprovechemos, cuando en realidad es para que pues continúan todas las generaciones de todas las especies, ¿no? Entonces, pues en mi humilde opinión sí considero que pues es importante, ¿no? Y que siento que es un tema muy polémico en cuanto a este reconocimiento, a reconocerle, ¿no? Derechos fundamentales a estas especies, a la flora y la fauna, pero que poco a poco tendemos que hacer. O sea, el mundo se está acabando, nos quedan, no sé si vi ayer o antier una noticia de que pusieron un reloj en, no sé si en Nueva York, de cuántos años nos quedan de un mundo más o menos habitable, ¿no? Entonces eran creo que alrededor de 7 años. Entonces tenemos que actuar ya para pues proteger, ¿no? A todo el medio ambiente. Complicado dato que no conocía, me preocupa mucho ese de los 7 años, estaría gravísimo, pero está muy interesante, ya nos vamos con algo que googlar. Diego, entonces, ¿qué onda? ¿Reconocemos estos derechos fundamentales o no? ¿Estamos exagerando? ¿Qué pasa? Yo creo que a lo mejor no tanto, es que ahí, y no sé si caería el tema de la discriminación, pero yo creo que de las dos sí sería, o sea, ya siendo súper open mind, yo creo que sí sería importante que en pro de la preservación del cambio de la naturaleza, del medio ambiente, el derecho a un medio ambiente sano también debiese incluir los derechos de los animales y de la flora. Pero yo tengo, o sea, si bien estoy de acuerdo, pero más bien mi idea es cómo sería, o sea, cómo se llevaría a cabo esa implementación, porque pues yo creo que muchos de aquí lo podría, por lo que hemos platicado, podría decir que sí, ¿no? Pero la implementación y todos estos tabús, esta idiosincrasia mexicana que a veces no nos deja avanzar y que estamos aferrados a ideas viejas, ¿no? No sé qué, habrá muchos abogados que se burlen, muchísimos al respecto, pero yo creo que justamente el paradigma constitucional que cambió a partir de la reforma de 2011 fue importantísimo. Tan es así que muchas situaciones que antes, como el matrimonio homoparental, los beneficios de la seguridad social independientemente si estás en concubinato o en matrimonio, que la Suprema Corte habló que también dos familias pueden coexistir aunque sea una de ellas esté casada, cosas así. Digo, ¿por qué no transitar hacia que los animales y la flora tengan también derechos, ¿no? Entonces, yo creo que pudiese ser una herramienta para la preservación y pues yo la verdad es que quiero vivir más de 7 años. Sí, sí. Entonces, yo creo que en ese tenor, para la preservación del medio ambiente, yo sí lo pondría. Dejo la pregunta en el aire, si alguien quiere responderlo, pasamos al siguiente tema. A ver, entonces, ya que tenemos esta primera parte, regreso un poquito contigo, Dani, porque escuché que en el corte estabas mencionando algo sobre el tema. ¿Qué opinas? ¿La Corte debe estar compuesta por otro tipo de expertos o es un tema que solo le corresponde a operadores como tal jurídicos? No, considero totalmente que debe de haber más expertos, ¿no? O sea, claro que es tema jurídico, pero no vendría mal que hubiera uno que otro científico o especialista en ciertos temas para que pues ayude justo a entender estos temas tan complicados, tan específicos y de tanta trascendencia, ¿no? Y justo lo que mencionaba Fernanda y Diego de esta urgencia de proteger y este aceleramiento del cambio climático y la problemática tan fuerte que viene, y lo que tú también nos preguntabas hace un momento sobre el tema económico, yo creo que si las grandes empresas, si la gente no lo empieza a sentir en su bolsillo, va a seguir sin importarle. O sea, por más que haya un reloj en alguna parte del mundo que diga que nos quedan 7 años, o sea, esto va a seguir así, ¿no? Y justo, por ejemplo, en esta sentencia, cuando hablábamos la sesión pasada de los efectos, ¿no? Y de a lo mejor cómo iban a aplicarse obras de ingeniería y tecnologías para
modificar y ajustar esto a la NOM y todo esto que platicábamos, a lo mejor no le hubiera caído mal a esta empresa una multa, ¿no? Porque con independencia de que la Corte le está dando una segunda oportunidad para que resarza este daño y para que mueva su residuo, para que busque alternativas, pues el daño ya lo hizo, ya lo causó, o sea, ya se puso ahí a menos de 100 metros de la vivienda más cercana. Entonces, bueno, justo en este sentido, tanto las autoridades administrativas como las autoridades judiciales no tener miedo pues, a empezar a multar en ese sentido. Yo recuerdo cómo empezaba el tema del alcoholímetro, ¿no? Cómo antes pues la gente manejaba súper ebria y no había ningún problema, y cómo ahora pues ya hay un torito, ya hay unas multas de grandes cantidades de dinero y la gente se la piensa 2 veces. Entonces, en este mismo sentido, pues sería muy conveniente, ¿no? Empezar a aventar multas sin tener misericordia a todo aquel que sus acciones repercutan en mayor o menor medida al medio ambiente. Qué importante este punto que mencionas. No recuerdo si lo tocamos en el primer programa, pero el factor impunidad, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy bueno el que mencionas. En este tema, muy alejado a lo que estamos platicando, el tema del alcoholímetro, uno sabe que no se lo puede brincar. Te paran, te vas a ir al torito y vas a pagar tu multa. Hagas lo que hagas, ¿no? Y eso ha cambiado el comportamiento humano, y así funciona el derecho, ¿no? Como mecanismo de control de las conductas humanas para poder vivir en convivencia, ¿no? Y creo que en materia ambiental también debe ser así, como tú lo mencionas. Tiene que haber sanciones ejemplares y que se entienda que las autoridades van a poner castigos, ¿no? Y como lo mencionábamos, y como también lo menciona la sentencia, no se trata únicamente de buenos deseos, una carta de buenos deseos de protección al medio ambiente, ¿no? Se trata de que se van a tomar medidas urgentes y que hay un compromiso claro por parte de todas las autoridades, y quien no juega con estas reglas, pues no va a poder jugar, ¿no? Y punto. Y eso nos involucra a todas y a todos. Quedan muchos temas sobre la mesa. Creo que ya no pudimos abordar con tanto detalle. Si hablábamos del reconocimiento de derechos, todos tenemos una línea ética distinta. Todos marcamos la línea cuando se trata, en el caso específico de animales, por ejemplo, distinto sobre a quienes sí, a quienes no. Los veganos pueden tener una opinión muy distinta a la que tienen los vegetarianos y los que tenemos los carnívoros y los que comen, etcétera, ¿no? Pero les agradezco mucho. Disfruté mucho este programa, tanto como la primera emisión. Gracias por acompañarnos, y también gracias en casa por acompañarnos en esta segunda parte de El Derecho a Disentir. Muchas gracias. Yo soy Alejandro Telles y nos vemos en la próxima.